Buena gente, acá estamos nuevamente día domingo en Argentina y acá también porque les tengo que ser sinceros, estoy grabando apenas 2 horas después de haberse consumado la victoria de los Pumas sobre los All Blacks, la primera en la historia del seleccionado albiceleste frente a los hombres de negro, frente al tricampeón del mundo. Y la idea es hacer catarsis después de lo que fue ya con un poco de las revoluciones más bajas, bajo esa emoción, más allá de que, bueno, objetivamente haya pasado poco tiempo, ya publiqué lo que fue el post partido, que lo pueden ver haciendo clic acá arriba en este video. Y un partido que la realidad es que ha dejado muchísimas cosas que ya las he analizado, pero después otras en las cuales no hice hincapié, como por ejemplo la lesión de Tomás Albornoz. Yo honestamente no sé para cuánto va a tener, desconozco si ya para cuando salga este video va a estar el parte médico de Albornoz, pero yo imagino que durante el correr de este domingo se va a estar anunciando tanto el plantel para visitar a los Wallabies el sábado 6 y el 13 de septiembre en Townsville y en Sydney, así que habrá que estar atentos para ver qué es lo que pasa con el jugador de Benetton Treviso, que va a tener futuro en el top 14 francés. Bueno, gente, la realidad es que creo que ya lo he dicho anteriormente, pero no hay demasiadas cosas negativas para hablar del equipo argentino, más allá de la indisciplina, sobre todo en el primer tiempo que mostró el seleccionado nacional, pero después ha sido todo positivo y creo que a partir de acá es que hay que empezar a trabajar, ¿no? Ya se le ganó a los All Blacks en suelo neutral, fue la primera de justamente de las victorias allá por el 14 de noviembre del 2020 con un Pablo Matera supremo y un Nicolás Sánchez en modo Hugo Porta, autor de 25 puntos en lo que fue justamente el 25-15 final en Parramatta, allí en el oeste de la metrópoli Aussie. Luego en el 2022 y en el 2024, la primera de ellas en Nueva Zelanda fue en Christchurch, estuve allí en el estadio de Crusaders, y 2 años después también con mi presencia en el estadio regional de Wellington, en la casa de Hurricanes, en el Cape Team, como le suelen decir los neozelandeses, justamente al estadio de la capital de este bendito país. Y ahora nos tocó, gente, en calidad de local. Todos estábamos esperando una victoria, yo presagiaba un éxito frente a los dirigidos por Razor Robertson. Pensé que iba a ser objetivamente, para ser totalmente honesto con ustedes, ya igual está en cámara, así que no tengo cómo defenderme. Yo pensé que iba a ser en Córdoba, no lo veía ganando a la Argentina en Vélez, pero sí estaba seguro de que se iba a dar esta victoria. Estaba completamente seguro, no únicamente por una cuestión de fe, sino por lo que vengo viendo de los Pumas en los últimos años, por cómo está este equipo de Nueva Zelanda, que la realidad es que frente a Francia, no digo que dio pena, pero sí estuvo en un nivel muy bajo. Ganó los 3 partidos, pero sin convencer frente a un seleccionado galo que estuvo en Aotearoa con un plantel B, hasta en algunos casos terceras opciones. Así que no es que tiraron manteca al techo, sino que fueron victorias para cumplir con el partido y no mucho más. No tuvieron tantas cosas positivas los All Blacks para destacar de lo que fueron sus partidos, tanto en Wellington como en Dunedin y también en Hamilton. Pero ya volviendo, gente, a los Pumas, puntos altísimos en el equipo. Ya, bueno, lo mencioné en el video que lo pueden ver en el día de ayer. Pablo Matera tuvo tal vez la mejor actuación de los últimos años, por menos del 2020 hasta ahora es la mejor actuación de Pablo Matera. Santiago Carreras, yo le puse como puntaje un 10. Ahora, si quieren, podemos repasar los puntajes que subí a mi cuenta de Twitter. Santiago Carreras, la realidad es que tuvo una magnífica actuación, no solamente por haber metido 5 de 5 en los envíos a las H's, por lo que pesaban cada uno de sus envíos, sobre todo el que metió para decretar el 29-20, que luego terminó 129-23 final, y lo que pesaba esa patada, sino también por cómo logró suplir la ausencia de Tomás Albornoz, un Santiago Carreras quien ha sido duramente criticado, incluso por quien les habla. Yo soy uno de los más férreos críticos de Carreritas en el puesto de apertura, no de Carreras como jugador. Saben que a mí me fascina como fullback y como win, no así como apertura. Y la realidad es que en el día de hoy Carreras ha jugado, bueno, en el día de ayer, perdón, estoy grabando post partido, se me confunde. En el día de ayer la realidad es que Santiago ha tenido su mejor actuación con los Pumas, no únicamente como apertura, sino también a nivel íntegro. Si analizamos lo que ha sido su desempeño en el fondo de la cancha y también en las puntas, yo creo que Santiago Carreras ha tenido, sí, justamente su mejor producción con la indumentaria del Jaguarete.
Después, bueno, el regreso a la mejor versión de Maiko Vivas. La verdad es que le dimos duro y parejo a Maiko. No porque tengamos algo contra él, sino porque la verdad es que Maiko es un jugador que a mí me encanta, siempre lo he dicho. De hecho, aquellos que me seguían en Periodismo Rugby Podcast, envío que hacía junto a mi querido colega Nico Casanova, con la edición de Dani Dionisi y con la edición también de Valentín Marcocha, a quienes pueden seguir, les recomiendo que sigan el canal de Leyendas de Rugby. Justamente Leyendas volvió, ahora está en Fox Sports, así que le deseo el mayor de los éxitos. Bueno, en Periodismo Rugby yo solía decir que a mí Maiko Vivas era un jugador que me encantaba, que es cierto que después la lesión en el cuello y tuvo también otras lesiones, quedó muy diezmado, nunca logró volver a esa versión de Jaguares en el 2019, en aquel equipo que volaba y que tenía a Gonzalo Quesada como entrenador. Y la realidad es que en el día de hoy, perdón, el día de ayer, Maiko ha tenido una performance destacadísima. Por lo menos 8 puntos, o sea, un jugador 8 puntos y hasta podría decir que hasta 9, a uno se podría atrever a darle 9 puntos como puntaje final al rafaelino. En una primera línea que la realidad es que mejoró muchísimo, diría que la evolución fue ostensible con respecto a lo que fue el 41-24 adverso de hace 8 días atrás en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Tanto Julián Montoya como Pedro Delgado, quienes fueron los otros dos jugadores que arrancaron desde el kickoff, también tuvieron buenas actuaciones, pero creo que el nivel de Maiko Vivas es el más destacado, teniendo en cuenta lo que venía demostrando justamente el actual jugador de Gloucester, de la Premiership de Inglaterra, quien ni siquiera había tenido un buen partido frente a los Lions en aquella histórica epopeya en Dublín hace poco más de 2 meses. La realidad es que Maiko fue el peor jugador de la cancha, por lo menos de los Pumas, y tal vez de los 30 que arrancaron el partido, Maiko fue el peor. Y la realidad es que en Vélez fue todo lo contrario, se vio esa versión de Maiko bien en defensa, estuvo muy seguro cuando las veces Maiko no es un jugador que porte demasiado la pelota, pero la realidad es que no cometió no cometió penales, se lo vio bien a Maiko Vivas, no, se lo vio muy bien a Maiko Vivas. Pedro Delgado, flamante refuerzo de Harlequin, se va a jugar con Boris Wenger, quien también fue anunciado durante el transcurso de la última semana. Van a ser compañeros de Rodrigo Giró y la realidad es que se lo vio muy bien a Pedro Delgado. No sé si por querer demostrarle a su nuevo club, pero la verdad es que se lo vio muy bien a Pedro Delgado. Y después, gente, me quiero quedar con algunas cositas a nivel colectivo. Estuvo muy bien el ataque. A la Argentina, me parece que con Felipe Contepomi como entrenador tiene una facilidad para generar quiebres. De hecho, en cuanto a metros ganados, los Pumas tuvieron más de 1000 metros ganados contra menos de 500 de los All Blacks. Es una animalada, gente. Es una animalada, incluso si estaríamos hablando de, no sé, un Pumas frente a Samoa, un Pumas frente a Tonga. No, fue Argentina frente a Nueva Zelanda y los Pumas no solamente duplicaron al tricampeón del mundo, sino que fueron incluso más, fueron como 600 metros de distancia entre un equipo y otro, que esto, si estuviéramos hablando en el fútbol, sería como situaciones de gol, más o menos, porque no hay algo tan parecido, pero sería así como situaciones de gol creadas, no tiros al arco, sino situaciones de gol creadas, bueno, más o menos lo mismo. La realidad es que los Pumas maniataron a Nueva Zelanda a lo largo de los 80 minutos e incluso, insisto, y ya lo mencioné también en el video anterior, deberían haber ganado por una distancia más holgada. Yo creo que eran para menos para un 14 puntos de ventaja, no sé, un 29 a 14, 29 a 10 incluso, entre 14 y 21 puntos de distancia. Yo creo que hoy hubiese sido lo correcto, teniendo en cuenta lo que se vio en el terreno de juego entre un equipo y otro. De cara a lo que se viene, gente, que van a ser los partidos frente a Australia, ya voy a estar haciendo también un video en particular cuando esté la lista. Va a ser fundamental lo que ocurra frente a los Wallabies, sobre todo en el primer partido. Yo creo que si los Pumas logran salir airosos de Townsville, allí en el norte de Queensland, van a definitivamente pelear por el título hasta la última fecha. Yo creo que va a ser fundamental. Hay que ver qué pasa con Tomás Albornoz. Igual no me preocupa tanto que se pierda estos partidos, porque justamente si hay un rival al cual Santiago Carreras puede enfrentar como apertura, es Australia. Por estilo de juego, porque Santiago Carreras es un jugador más de nivel Super Rugby en cuanto a su producción como apertura. Juega más en la cara de la defensa. Es un jugador con mucho desparpajo para moverse. No es un 10 posicional, no es un Benjamín Urdapilleta o un Nicolás Sánchez, no, es un jugador que
se destaca por lo que puede llegar a hacer con la pelota en mano y con espacios. Por eso creo que le cuesta tanto a veces desenvolverse como número 10 ante rivales como Sudáfrica, como Inglaterra, como Escocia, como Irlanda, que la realidad es que te dejan menos espacio y menos tiempo para pensar y para tomar una determinación. Yo creo que frente a los Wallabies podríamos llegar a ver al mejor Carreras, incluso potenciado después de lo que fue esta actuación perfecta, porque para mí la realidad es que tuvo una actuación 10 puntos, carreritas en el estadio José Malfitani, allí en la avenida Juan B. Justo al 9200. Y después habrá que ver qué jugadores vuelven. ¿Estará Tomás Gallo en condiciones de ya de regresar al equipo? Es importantísima la vuelta de Tomás Gallo, porque puedes ponerlo claramente como titular. Está por encima de Boris Wenger, está obviamente por encima de Maiko Vivas y de cualquier pilar izquierdo que se te pueda llegar a ocurrir. Volverá Matías Tute Moroni, yo creo que es un número puesto para lo que va a ser la gira, teniendo en cuenta que Tute Moroni no se perdió estos partidos por lesión, sino que fue por decisión del entrenador. Imagino que para regular cargas, yo la verdad es que le hubiese puesto a Tute, más allá de que Lucio Cinti fue otro de los jugadores que levantó la mano frente a Nueva Zelanda, no solamente en la gran victoria de anoche, sino también en lo que fue la caída en el Chateau Carreras o en el Kempes, como le gusta decirlo. A mí me gusta también decirle Chateau Carreras porque soy un poquito más grande que tal vez de los chicos que tienen la suerte de haberse criado con los Pumas ganándole seguido a los All Blacks. Y después, no, gente, no mucho más. No creo que haya demasiados regresos, más allá de Moroni. Gallo, habrá que ver qué pasa con Facundo Isa. Si no está Tomás Albornoz, imagino que Jerónimo Pesanteri va a tener sus primeros minutos con la camiseta del seleccionado nacional. Y creo también que Agustín Moyano va a tener actuaciones en suelo canguro, por lo menos como alternativa, reemplazando a Gonzalo García. No creo que Simón Benítez Cruz tenga titularidades, porque la verdad es que Gonzalo García está muy bien, tuvo una actuación maravillosa. Y ahora sí, gente, antes de hacer el cierre de este video, vamos a repasar. Tengo acá mi celular, perdón por la desprolijidad, pero acá tengo mi celu. Hacemos los puntajes que le di a los jugadores de la Argentina en lo que fue esta victoria. Comenzando por Maiko Vivas, le puse un 8, lo dicho, para mí Vivas, uno de los jugadores más destacados en la tarde-noche de Liniers. Montoya, Delgado y Rubiolo, 7. Molina, para mí el jugador más flojo, que en realidad no fue flojo, sino que tuvo una acción regular, 6 puntos. Matera, el mejor del pack de forwards, 9.5. Juan Martín González, autor de uno de los tries, 7.5. Buen partido Juan Martín González, volviendo a la titularidad. Joaquín Oviedo, para muchos fue el peor del equipo, o sea, el peor dentro de un equipo que brilló, que tampoco fue el peor. Oviedo 6.5, no fue el mejor partido de Joaquín, de hecho para mí fue mejor en Córdoba que lo que hizo en la cancha del Fortín de Villa del Uro. Por el lado de los 3/4, Gonzalo García 9, Tomás Albornoz sin puntaje porque se había lesionado apenas comenzó el partido, más allá de los pocos minutos que jugó, lo hizo de muy buena manera. Mateo Carreras, 9 puntos, de los mejores jugadores también de la Argentina. Choco Vares, 8.5, brillante Choco como siempre, un grandísimo número 12 a nivel internacional. Lucho Cinti, 7.5, buena ventana de partidos ante Nueva Zelanda, lo dicho para Lucho Cinti. Bautista Delgui, la realidad es que fue cuestionado, incluso yo puse en tela de juicio si estaba bien que Delgui sea titular frente a Nueva Zelanda en lugar de Rodrigo Gro, que fue una de las figuras en la caída de la semana anterior. Y la realidad es que Bautista Delgui jugó un gran partido, 8.5. Y Juan Cruz Malía, quien fue para mí el peor de la cancha, junto a Maiko Vivas la semana pasada, se redimió y volvió al nivel que nos tiene acostumbrado, porque no es que jugó por encima de sus posibilidades, sino que Juan Cruz Malía con un 9 volvió a ser claramente uno de los mejores, porque es justamente, y vale el juego de palabras, el mejor jugador que tiene la Argentina en este momento. Y en el banco, Teta Chaparro, Esclavi y Guido Petti, 6 puntos. Teta Chaparro, quien se retiró con los Pumas, una gran carrera de Nahuel Tetaz. No el jugador más destacado, tampoco el más cuestionado, pero sí un jugador regular, un Jerónimo de la Fuente, podríamos mencionarlo, siempre 6-7 puntos. Así que nada para objetar para un pilar que ha tenido un buen scrum y que ha sido agua en el desierto dentro de una unión que la realidad es que se ha
tirado tiros en los pies constantemente, justamente en esta formación tan icónica que ha tenido la Argentina a lo largo de su historia. Marcos Kremer, 7, buen ingreso del Vikingo. Simón Benítez Cruz también entró muy bien, 7 puntos. Bueno, lo dicho, Santiago Carreras, 10. Y algunos me dicen que Picardo jugó poco para puntuar. La verdad es que lo que yo vi Picardo me pareció muy bueno, así que le pongo un 8 a Picardo. No es el 8 que podía haber llegado a conseguir otro jugador, pero la realidad es que justo Picardo, los minutos que tuvo, marcó diferencias. Tal vez no, por ejemplo, Teta Chaparro, Sclavi y Petty, que jugaron 30, 25, 30 minutos, pero tal vez sin destacarse. Picardo lo hizo pocos minutos, pero lo que hizo, lo hizo de muy buena manera. Y con Felipe Contepomi, si le tengo que poner un puntaje, gente, 9 o 9.50. La verdad es que Felipe leyó muy bien el partido, le ganó la pulseada a Rezo Robertson y hizo que la Argentina sea protagonista frente a Nueva Zelanda, lo cual no es menor. No es que jugamos a taclear a destajo cerca de nuestro gol, sino que salimos a imponer condiciones y fue una merecida victoria de los Pumas. Incluso, lo dicho, tenía que haber sido por un margen mayor. No quiero aburrirlo, gente. Así que bueno, lo de siempre, suscríbanse a mi canal, aquellos que no lo están. Casi el 80% de las personas que ven mi contenido no están suscritas. Deberíamos ser casi 5.000 o más de 5.000 y somos 2.500, que es un número bastante bueno para ser mi primer año haciendo contenido en YouTube. Dejen su me gusta, su comentario, activen la campanita de notificaciones. Y bueno, gente, nos estamos también viendo en mi canal de TikTok. Pronto se vienen sorteos, voy a hacer sorteos, que eso obviamente va a mejorar el algoritmo, va a subir la cantidad de suscriptores, porque todos quieren ganarse los premios que voy a estar dando. Y no mucho más, gente. Feliz por esta victoria de los Pumas y nos encontramos seguramente muy prontito, porque voy a estar haciendo los highlights de con todos los tries de la segunda fecha de Rugby Championship. Y también con el plantel que va a tener la Argentina de cara a la gira por Australia de los sábados 6 y 13 de septiembre en Townsville y en Sydney respectivamente. Hasta la próxima.